Sí, se oye, ¿no? Bueno, ante todo deciros que me siento una privilegiada de poder estar aquí compartiendo estas jornadas con todos vosotros. Y os voy a presentar el trabajo que hicimos en el Hospital de Coslada en el año 2013, ¿no? A ver, si me ha aclarado, ¿cómo es esto? Sí, vamos a ver. Nuestro trabajo se versó sobre todo en un proyecto que puso en práctica la Organización Mundial de la Salud a través de la Alianza por la Seguridad del Paciente en promover la higiene de manos entre el personal sanitario para poder prevenir las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria o las IRAS, que es lo que normalmente conocemos como infecciones nosocomiales. En este proyecto ellos plantearon un lema, y es que una atención limpia es una atención segura. ¿Por qué se interesaron por prevenir estas infecciones? Bueno, pues porque 1 de cada 20 pacientes que son asistidos en un hospital van a padecer una infección. Esto supone en la Unión Europea anualmente 4,1 millones de afectados, que supone que de ellos más o menos 37.000, un número superior, van a fallecer. Esto conlleva que va a tener un gasto sanitario de 7 billones de euros. Se ha comprobado que con prácticas tan sencillas como la higiene de mano, aplicando esta técnica, estas cifras se reducirían considerablemente. Sin embargo, solamente el 50% del personal sanitario lo llevan en la práctica en su actividad diaria. Y si hablamos de cuidados de pacientes críticos, solamente el 10%. Por ello, en este contexto, nosotros quisimos unirnos a la campaña de prevención de la higiene de manos y del personal sanitario. Partimos de la base de que nuestro hospital siempre tiene unas tasas de infección, gracias a Dios, unas tasas de infecciones muy bajas, por debajo del 1% cuando hicimos este estudio. Actualmente estamos por debajo del 0,5%. Nuestro proyecto tenía 2 fases. Una primera fase en quirófano, que es el trabajo del que vamos a hablaros, y una segunda fase en hospitalización que hemos concluido en abril de este año. En quirófano hay numerosos estudios que dicen que en el 30% de las cirugías superiores a 3 horas y en el 65% de las superiores a 5 horas se producen microperforaciones de los guantes de los cirujanos y de las enfermeras quirúrgicas que hacen que los microorganismos que se encuentran en las manos puedan pasar a la incisión quirúrgica y, por tanto, producir una infección intraoperatoria. Por ello, la OMS realizó un estudio con las distintas técnicas de higiene prequirúrgica para ver cuál era la más eficaz, es decir, saber cuál de ellas era la que eliminaba mayor cantidad de microorganismos y además tenía un mayor periodo de latencia, es decir, tardaban más tiempo en crecer esos microorganismos. Y concluyó que la técnica más eficaz era realizar la higiene de manos prequirúrgica con solución hidroalcohólica durante 3 minutos, siguiendo un protocolo determinado. El protocolo de la OMS, que bueno, la diapositiva creo que no se ve muy bien porque se ha quedado pequeñito. Muy bien, bueno, pues en nuestro hospital lo que quisimos es conocer qué técnica era más eficiente, si la que nos proponía la OMS o el lavado de manos tradicional que nosotros aplicamos, considerando lavado tradicional cualquier técnica diferente a utilizar solución hidroalcohólica durante 3 minutos. Para conocer esta eficiencia, lo que hicimos fue estudiar qué técnica era más eficaz, cuál era más económica, cuál tardaba menos tiempo en realizar y si existía algún tipo de variabilidad. Muy bien, la población a estudio fueron los cirujanos traumatólogos del turno de mañana que operaban en los 5 quirófanos del hospital y las enfermeras quirúrgicas de este turno. La muestra fue aleatoria, la participación fue voluntaria, tengo que decir que participó todo el mundo que fue seleccionado y todos ellos firmaron un consentimiento. El cálculo de la muestra se realizó con un nivel de confianza del 99%, una desviación estándar del 0,25 y un límite de error del 0,05. La muestra total, o sea, final, fue de 34 personas, 34 sujetos de estudio. ¿Qué metodología utilizamos? Bueno, para estudiar la eficacia, nosotros lo que queríamos conocer era la cantidad de unidades formadoras de colonias que se quedaban en las manos de los sujetos de estudios una vez realizado el lavado. Entonces, para ello realizamos impronta del dedo índice y pulgar de ambas manos de los sujetos de estudio en placas de Petri, como las que aparecen en la diapositiva, con medio de cultivo de agar-sangre. Estas tomas se realizaron en 3 momentos diferentes. Antes del lavado de manos, para saber con qué carga microbiológica partía cada sujeto de estudio. Después de realizar el lavado de manos, para saber qué eficacia habían tenido los productos utilizados. Y a la retirada de los guantes, para conocer el efecto residual, es decir, cuánto tiempo habían tardado en volver a crecer esos microorganismos y si habían crecido. Aparte de estos 3 momentos, se realizaron en 2 días diferentes. 2 días que no quiere decir que fueran 2 días físicos,
Fueron 2 días que fueron varios a lo largo de meses, ¿no? Un primer momento en el que cada uno de los sujetos de estudio realizaba la técnica de lavado tradicional que habitualmente utilizara. Y una vez que se concluyó la muestra de las 34 personas, lo que se hizo es que a todos ellos se le mandaron por correo electrónico el protocolo de cómo realizar el lavado con solución hidroalcohólica en 3 minutos, el póster que habéis visto y un vídeo de cómo realizar la técnica. Posteriormente se comenzó una segunda tanda con los mismos sujetos, realizando el lavado de manos con solución hidroalcohólica durante 3 minutos, según el protocolo de la OMS. Todas las muestras fueron enviadas al laboratorio, incubadas a 37 grados durante 48 horas y la identificación tanto de las placas como los resultados de los cultivos fueron anónimos. La única persona que conocía la identidad de los sujetos de estudio era el investigador principal. Las muestras se etiquetaron como veis en la diapositiva. Se colocaba una S y el número que era el orden en el que se habían incluido en el estudio. L1 si el lavado era tradicional, L2 si era con hidroalcohol, MI si era la mano izquierda, MD si era la derecha. T1 antes del lavado, T2 después del lavado y T3 a la retirada de los guantes. En el lavado tradicional también apuntamos los productos que se habían utilizado cuando se realizó y se cronometró el tiempo de latencia, es decir, se cronometró el tiempo que había transcurrido desde que los sujetos de estudio se colocaban los guantes hasta que se los retiraban. Para conocer el cálculo de tiempos, lo que hicimos es que en el lavado tradicional lo cronometramos, mientras que cada persona realizaba el lavado, pues se cronometraba desde que comenzaba hasta que terminaba el secado estéril. En el caso de la solución hidroalcohólica, bueno, el tiempo era estándar, eran 3 minutos. Lo que se hizo fue que en los lavaderos se colocó un cronómetro programado a 3 minutos con cuenta atrás, de tal forma que antes de comenzar el lavado lo activaban y además al tiempo que iban viendo el tiempo que iba transcurriendo, ellos iban realizando cada una de las fases del protocolo, ¿no? Cuando terminaban los 3 minutos sonaba una señal acústica que se apagaba sola. Para el coste, aquí lo que hicimos fue un estudio retrospectivo aproximado. Entonces se cogieron las cirugías que se habían hecho el año anterior, con 3,5 personas que hubieran participado en cada una de ellas, porque fue la media que calculamos que habían participado, entre cirujanos, ayudantes y enfermeras. Y luego se tuvo también en cuenta los costes de productos que había enviado farmacia al quirófano para realizar esta técnica, tanto los cepillos como los antisépticos. Digo que el cálculo fue aproximado porque no pudimos conocer ni el gasto de agua que se utilizó únicamente para realizar la técnica, ni tampoco el gasto en compresas estériles que se utilizaron para el secado, ¿no? Puesto que cuando se envían a farmacia, pues, perdón, a quirófano es general se utiliza para otras cosas. Bien, en el caso de la técnica con solución hidroalcohólica hicimos lo mismo, cogimos el número de cirugías con 3,5 personas cada una, pero aquí lo que se hizo es tener en cuenta si cada una de esas personas hubieran utilizado los 20 centímetros cúbicos que aconseja la OMS para realizar la higiene de manos. Bien. Para la variabilidad, ¿qué hicimos? Bueno, pues simplemente observar. Mientras que los sujetos estaban realizando el lavado tradicional, estuvimos observando qué técnica aplicaban y qué productos utilizaban. Para el caso del lavado con hidroalcohol, la técnica era estandarizada, a aplicar el protocolo. ¿Qué resultados obtuvimos? Vamos a ver. Para la eficacia, obtuvimos que efectivamente el lavado de manos prequirúrgico con solución hidroalcohólica es más eficaz que el lavado tradicional. Además, presentaba una diferencia estadísticamente significativa, con una P de 0,0457. Recordemos que para que la P sea estadísticamente significativa, tiene que ser inferior a P 0,05. También observamos que si teníamos en cuenta el periodo de latencia, es decir, el tiempo que transcurría hasta que se quitaban los guantes, esta diferencia significativa se perdía, ¿no? Porque se alcanzaban unos niveles de P 0,7. Para los resultados para el tiempo, pues aquí sí que aparece una diferencia estadísticamente significativa con una P de 0,001. El tiempo medio del lavado tradicional fue de 5 minutos y 55 segundos. La persona que más tardó fueron 10 minutos y 31 segundos, frente a la que menos tardó, que fueron 4 minutos y 3 segundos. El lavado con hidroalcohol era un tiempo estándar de 3 minutos. Los costes, pues después de realizar los cálculos que os he dicho, pues salió que la técnica tradicional, el coste hubiera sido el que veis en la diapositiva, 4.740 euros, sin incluir el coste de agua ni de compresas estériles. Mientras que si estas personas hubieran realizado la técnica con hidroalcohol, el coste hubiera sido el que aparece, 2.302 euros, menos de la mitad de lo que supuso el tradicional.
En cuanto a la variabilidad, bueno, pues a la variabilidad lo que pudimos ver es que en la técnica tradicional las 34 personas que entraron en el estudio realizaron 7 técnicas diferentes, utilizando productos y formas de lavarse diferentes, frente a la técnica estandarizada de la solución hidroalcohólica. ¿A qué conclusiones hemos llegado? Bueno, pues las conclusiones, según nuestro estudio y nuestros resultados, es que la higiene prequirúrgica de manos con solución hidroalcohólica es más eficiente que la técnica de higiene de manos tradicional, porque es más eficaz al concluir el lavado, es más económica, se tarda menos tiempo en realizarla y además estandariza la práctica, ¿no? Además con un método científicamente demostrado. Nosotros pensamos o invitamos a realizar estudios similares al que hemos hecho con otros hospitales de la Mutua, con Sant Cugat o Cartuja, o incluso con otras mutuas, porque creemos que los resultados paradójicos que hemos obtenido al tener en cuenta el periodo de latencia es debido a que la muestra es pequeña, ¿no? Con lo cual os invitamos a que, si queréis, pues, nos embarcamos en hacerlo en conjunto. Y nada más, para terminar, simplemente deciros que después de escucharme y de haber visto las placas, que son fotografías reales de los cultivos que cogimos, pues espero que el lunes, cuando estéis en vuestros centros de trabajo realizando vuestras tareas, recordéis en realizar higiene de manos, porque una atención limpia es una atención segura. Gracias.